histórica del microscopio. Vamos a hablar de los avances más importantes del microscopio a lo largo de la historia. En 1590, Hans y Zacharias Hansen crean el primer microscopio compuesto. En 1670, Anthony van Leeuwenhoek perfecciona el microscopio simple, descubriendo microorganismos. En el siglo XIX hay mejoras en lentes acromáticas y microscopios compuestos. En 1930 está la invención del microscopio electrónico, permitiendo mayores aumentos, y por último, en el siglo XXI se crean las técnicas como microscopía de superresolución y crioeléctrica. Introducción. La microscopía es una técnica fundamental para la rama de las ciencias, ya que nos permite ver estructuras invisibles a simple vista, por medio de una herramienta llamada microscopio. Microscopio viene del griego micros, que significa pequeño, y escopio, que significa observar. En esta presentación veremos 4 tipos de microscopio, sus fundamentos, métodos de uso y su aplicación en la medicina. Microscopio de fluorescencia. Esta es una variante del microscopio óptico que utiliza fluorescencia para observar estructuras específicas en muestras biológicas. Su funcionamiento se basa en moléculas llamadas fluoróforos o fluorocromos, que absorben luz de una longitud de onda específica y emiten luz visible más larga. Para hacer uso del microscopio de fluorescencia, primero las muestras se tiñen con fluorocromos específicos que se unen a las estructuras de interés. Luego la muestra se coloca en un portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos. Se eligen los filtros de excitación y emisión adecuados para los fluorocromos utilizados. Seguidamente se configura la intensidad y longitud de onda de la luz de excitación, para luego ajustar el enfoque para obtener una imagen nítida de la muestra. Por último, si es necesario, se utilizan cámaras acopladas al microscopio para documentar las observaciones. Un ejemplo de su uso en la medicina es la neurocirugía, en la cual se utiliza para extirpar tumores cerebrales, permitiendo al cirujano distinguir entre el tejido tumoral y sano mediante la fluorescencia, lo que ayuda a maximizar la resección del tumor y preservar áreas funcionales críticas. El microscopio de fuerza atómica se utiliza principalmente para medir la morfología de superficies a micro y nanoescala, aunque también permite analizar otras propiedades. Funcionamiento. Una punta extremadamente fina se coloca en contacto o cerca de la superficie de la muestra, que está montada en una mesa piezoeléctrica. Al barrer la superficie, la punta detecta deformaciones causadas por la rugosidad de la muestra. Un sistema óptico con un láser y un detector de 4 cuadrantes mide estos desplazamientos reflejando el haz de la luz en el detector. La señal resultante es procesada por una computadora para obtener la topografía de la muestra. Modos de operación. Modo de contacto. La punta se mantiene en contacto con la superficie midiendo el contorno. Ventaja: permite medir la conductividad eléctrica. Desventaja es que desgasta la punta. Modo de contacto intermitente. La punta vibra a su frecuencia resonante tocando ocasionalmente la superficie. Ventaja: menor desgaste de la punta. Desventaja: acumulación de material en la punta, lo que puede distorsionar los resultados. Modo sin contacto. La punta oscila sin tocar la superficie y se usa para estudiar propiedades ferromagnéticas, pero no mide la rugosidad. Modo de modulación de fuerza. La punta penetra la superficie intermitentemente, permitiendo medir propiedades mecánicas como la dureza, y la desventaja es que hay un alto desgaste de la punta. Uno de sus usos en medicina es analizar la composición de cálculos vesiculares o urinarios. El microscopio electrónico de barrido, SEM, es aquel que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen, por lo que produce imágenes de alta resolución, que significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a una alta magnificación. En el paso a paso, primero que todo, la muestra es cubierta con una capa de carbón o una capa delgada de algún metal, esto para darle propiedades conductoras a la muestra. Luego es barrida con los electrones acelerados que viajan a través del cañón. Son enfocados por las lentes condensadora y objetiva. Después de esto, un detector mide la cantidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones. Posteriormente, estas figuras se proyectan en una imagen de TV o en una imagen digital. En su aplicación en el área de la salud, lo vemos en la odontología, en la biomedicina y en la medicina forense. Un dato curioso es que investigaciones sobre la difracción electrónica fueron las que impulsaron la fabricación del SEM.
El microscopio electrónico de transmisión se usa para el estudio de objetos muy pequeños que llegan incluso a escalas atómicas. Esto debido a que en lugar de utilizar luz visible se usa un haz de electrones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el cual, gracias al muy delgado grosor de la muestra, será capaz de generar una imagen muy detallada. Para usar el TEM, la muestra biológica no debe superar los 100 nanómetros de grosor. Debe teñirse con metales pesados para resaltar el contraste y utilizar químicos para conservar la estructura. Se enciende la fuente de electrones y se selecciona el voltaje del haz. Luego se activan las bombas de vacío para evitar que las moléculas de aire interfieran. Se ajustan las lentes electromagnéticas para dirigir el haz a la muestra. Los electrones atraviesan la muestra y se dispersan según la densidad y composición del material. Se genera una imagen de 2D con zonas claras o menos densas y oscuras o más densas. La imagen se forma en una pantalla fluorescente de sulfuro de zinc y se captura con una película fotográfica o cámara digital. Las imágenes obtenidas se procesan en un software especializado. El TEM puede ser usado para el diagnóstico de enfermedades de origen microbiano. Este provee detalles ultraestructurales, los cuales son útiles para la identificación de virus, bacterias, parásitos y hongos. El mayor aporte del TEM es el diagnóstico rápido de enfermedades víricas. Internacionalmente, la evaluación de biopsias renales está asociada a una evaluación ultraestructural por microscopía electrónica de transmisión, como por ejemplo el diagnóstico de nefropatías hereditarias asociadas con el síndrome de Alport. Conclusión, la microscopía es crucial para observar estructuras diminutas en biología y en otras ciencias. Además, cada microscopio tiene su uso único, tanto el microscopio de fluorescencia, el AFM, el SEM y el TEM.